Si estás por ver este episodio, probablemente eres un arquitecto y quieres vivir mejor de tu profesión, con más clientes, mejores proyectos y un despacho que no dependa solo de la suerte. Soy Daniel Jacobo y escribí Diseña tu libertad para eso, el paso a paso real que me hubiera gustado tener cuando empecé. Aquí encontrarás una guía de decisiones y herramientas que me hubieran ahorrado años de prueba y error. Si te hace sentido, escanea el QR y consíguelo hoy. Escucha Arquitectura, el podcast donde estimulas tus sentidos mientras aprendes. Conducido por Daniel Jacobo, para toda la comunidad de arquitectos que busca crecer. Aquí encontrarás contenido que te ayudará a profesionalizar la figura del arquitecto. Hablaremos de herramientas y experiencias que resolverán tus dudas, guiarán tu camino y te ahorrarán mucho tiempo si las aplicas. Invitamos a amigos, expertos, figuras de la arquitectura y profesionistas con perfiles que nos ayudarán a crecer dentro de nuestra profesión. Arrancamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este episodio de Escucha Arquitectura. El día de hoy tengo un invitado que estoy encantado de que nos esté acompañando. Tenemos al arquitecto Cibrián, de Cibrián Arquitectos. Te doy la bienvenida y antes que nada me gustaría también platicarte un poquito de la historia, ¿no? De cómo estamos aquí en este episodio. Y es que yo te conocí por un video en YouTube de una de tus casas, que será ya por el 2019, 2020, y me impactó mucho. Porque creo que uno no sabe lo que no sabe. Entonces, el primer contacto que tuve con tu arquitectura a mí me impresionó porque dije, no manches, hasta lo que se puede llegar a hacer, ¿no? El detalle, el lujo, la proporción de los espacios, como que estamos acostumbrados a cierto estereotipo. Creo que tu arquitectura sale y va un poquito más allá. Entonces fue el primer contacto de una arquitectura de lujo, ¿no? De un mercado diferente y me impactó desde ese entonces. Yo te empecé a seguir y hace poco, o sea, algunos meses en la cuenta de tu despacho, creo que hicieron una dinámica en Instagram de preguntas y preguntaron algo de cómo cobrar o cómo conseguir clientes y recomendaron el podcast. Pues obviamente yo me sorprendí, dije, no manches, cuando estaba planeando esta tercera temporada, te lo juro, yo cada temporada hago un guión de los temas, los invitados, y tú estabas ahí. Entonces cuando me etiquetan fue como que, wow, o sea, lo tenemos que hacer sí o sí. Y le alargué la introducción, pero estoy muy emocionado que nos acompañes. Bienvenido al podcast. Hombre, gracias. Antes que nada, gracias por la invitación. Para mí también es un honor siempre compartir con talento tan joven, ¿no? Y sobre todo aprender de esta charla a todos y que bueno, que esto sea algo como muy natural y una charla entre cuates y amantes de la arquitectura y del diseño y todo esto, ¿no? Excelente, pues ¿qué te parece si para iniciar empezamos que nos cuentes un poquito de tu historia? ¿Cómo empezaste? Si alguna vez trabajaste en otro despacho, iniciaste independiente recién egresado, ¿cómo ha sido tu trayectoria? Fíjate, yo ya tengo bastantes años trabajando. Yo desde los 14 años siempre fui un chavo muy inquieto, ¿no? Que siempre quería pues aspirar un poco más de lo que yo podía obtener a través de mi familia de clase media, y yo decía, bueno, yo tengo que lograr avanzar un poco más de lo que tengo, ¿no? Entonces yo pintaba, me acuerdo en aquella época, desde muy chico en la secundaria, y vendía mis cuadros en lugares así, en plazas y en centros comerciales. Y a partir de ahí me empiezo a involucrar mucho en las artes plásticas. Me encantan las artes plásticas y empiezo como a dudar si estudiar pues, un poquito más allá de artes plásticas y de arquitectura. Y por azares del destino comienzo vendiendo mármol, ¿no? Porque mi papá trabajaba en una empresa que se dedicaba a eso. Y también eso me da una visión muy amplia de todo lo que son los materiales naturales, ¿no? De la belleza de la naturaleza, de esos materiales pues, que yo no tenía acceso a conocer, sino que a través de esta empresa lo conocí. Y me empecé a como especializar en eso. Y a partir de ahí yo estaba estudiando arquitectura, empezaba a estudiar arquitectura, empezaba también a vender mármol y logré tener un ahorro, ¿no? Entonces, con ese ahorro empecé a hacer mi primer casa para vender, como en tercer, cuarto semestre.
Y de ahí, bueno, pues gracias a Dios empezaron como una bola de nieve, ¿no? A llegar las responsabilidades, los proyectos Mm. y dejamos en algún momento de hacer casas para vender y empezamos ya, y fue el boom de construir casas para clientes específicos, donde ya fue muy interesante porque, bueno, ya nos decían, mira, tengo este terreno, tengo estas necesidades y empezamos a crear proyectos desde construcción, de interiorismo, etcétera. Y empezamos a crecer de tal manera que llegó el punto de yo necesitaba, obviamente, pues muchas manos derechas y muchas manos izquierdas, ¿no? Entonces me empecé a rodear de un equipo de chavos muy talentosos y poco a poco, bueno, fuimos creciendo hasta hoy tener ya representación con oficinas en 3 ciudades de las más importantes de México y obras pues en toda la República y en Estados Unidos, ¿no? Pero a grosso modo y en resumen, esa es mi historia profesional, ¿no? Excelente, pues desde pequeño ya eras un gran visionario, ¿no? Desde ya en la carrera construyendo, diseñando. Sí, sí. Algo que me gustaría preguntarte, y por eso estoy muy emocionada que estés aquí, porque esto es algo que se lo puedo preguntar a muy pocos arquitectos, y es cómo has logrado posicionar tu marca, Siburian Arquitectos, a lo que es hoy en día. Yo la percibo como una marca de lujo, como residencias de muy alto nivel. ¿Cómo me hace ese brinco de mi primera casa a la casa de mi tío? O sabes que ya tengo unas casas de 300 metros en unos residenciales, pero ¿cómo me hace ese brinco, no? De los 300 a los 600, 800,000. Bueno, hoy en día cualquier casa ya cuesta millones, pero a muchos millones, ¿qué hay en medio, no? En ese proceso, ¿qué es lo que hay que hacer para dar ese salto? Mira, la verdad es que yo siempre he dicho que yo vivo de la arquitectura y que respiro de la arquitectura, ¿no? Y obviamente mi equipo también lo hace. Lo primero que tenemos que hacer es saber hasta dónde podemos abarcar, ¿no? Sabemos que si nuestras capacidades están para 2, 3 proyectos, bueno, hasta ahí. Afortunadamente hemos crecido de una manera muy razonable, como muy bien pensada, para que nuestros estándares de calidad sigan siendo los mismos. ¿Cómo brincamos o cómo brinqué de un proyecto residencial a un proyecto high-end? La verdad que fue la especialización, ¿no? Uno fue la especialización, el poder conocer marcas, el poder tener acceso a todo lo que un cliente de high-end puede pedir, ¿no? Que tú dices, bueno, ¿qué puede pedir? Bueno, puede pedir desde copas, desde vasos, desde edredones, desde los materiales más lujosos, automatizaciones, televisiones. O sea, tienes que tener un amplio conocimiento de todos los materiales que un cliente de ese estilo te puede pedir. O a ver, quiero una bóveda, quiero un cuarto de seguridad, quiero una plataforma que esté moviendo mi Ferrari. O sea, todo eso que tú dices, lo proyecto, pero también tengo que tener el equipo atrás que lo pueda hacer, ¿no? Que pueda complementar este proyecto. No solo es hacer un proyecto muy bonito, sino también es ejecutarlo y llevarlo a esos niveles, ¿no? Y la segunda, por supuesto, que ha sido el querer sobresalir, ¿no? El querer arriesgarse, ¿no? El no estar delimitado por lo que todo el mundo hace, o sobre todo por lo que los contratistas y trabajadores están acostumbrados a hacer. También llevarlos a ellos un poquito más allá de la zona de confort, de decir, no, es que yo siempre he construido de esta forma y esta es la forma que yo sé. Entonces es llevarlos y decirles, mira, eso también lo podemos hacer juntos con esa supervisión, con tu mano de obra que es muy calificada y por supuesto a crear cosas diferentes, ¿no? Entonces yo creo que esa mezcla te lleva como un poquito de decir, este arquitecto está haciendo algo distinto o se está atreviendo a romper con lo que ya se establece, ¿no? Ujú. Excelente. Algo a lo que me lleva también es, creo que con la trayectoria, creo que ya es un poquito más fácil, ¿no? Porque ya tienes el portafolio, es decir, a lo mejor si ya tienes 5 o 10 casas de ese nivel, creo que es fácil como mantenerte en ese círculo o en ese nivel de clientes. Una pregunta que me gustaría hacerte también es, ¿cómo puede un arquitecto que va empezando llegar a conseguir ese primer proyecto de esa calidad o de ese alcance? Mira, yo creo que el camino de un arquitecto lo hacemos nosotros mismos como arquitectos, ¿no? Hay arquitectos que tienen muchísimo talento, pero que tienen miedo a arriesgarse a hacerlo. Yo creo que si tú ves un proyecto, cualquiera que sea pequeño, ahí te vas a quedar, ¿no? Como que te limitas a decir, bueno, pues yo solamente voy a hacer una casita y listo. Pero si tú pones toda tu intención, porque nosotros hemos hecho proyectos muy interesantes para sorteos de universidades, donde son proyectos de 250 metros cuadrados, de 200 metros cuadrados, de 300, y hemos hecho
diseño hasta el último espacio, ¿no? Entonces, es dar ese paso más allá de decir, bueno, aunque sea pequeño, voy a dar lo mejor de mi creatividad, de mi diseño, de mi talento, de todos los materiales que yo conozco, de las habilidades de mi gente, etcétera, para lograr que casa pequeña o casa grande sean punto de referencia. Eso hace la diferencia, ¿no? Y eso te va llevando un camino, porque así fue como nos pasó a nosotros. No te voy a platicar que siempre hemos hecho casas de 2,000, de 3,000 metros, no. Nosotros empezamos, yo empecé vendiendo casas de 200 metros, pero ¿qué pasaba? Eran casas, aunque eran casas muy pequeñitas, para ese entonces, pues hacíamos casas con dobles alturas, con acabados muy bonitos, casas que iban con esa proyección a tirarle a clientes high-end, ¿no? Entonces, veían la calidad del diseño y de los materiales y de la mano de obra y decían, bueno, oye, yo tengo un terreno, hazme esto. Entonces fuimos creciendo de poquito a poco, ¿no? Y sobre todo que también fuimos aprendiendo, ¿no? Fuimos aprendiendo a poder ofrecerle a estos clientes el cubrir sus necesidades de cosas mucho más exóticas, mucho más exclusivas, mucho más únicas, que ya nos fueron posicionando más en este mercado. Pero el proceso ha sido un proceso como de paso a pasito, ¿no? Y empezamos a lo mejor haciendo una pequeña remodelación, después de la pequeña remodelación, casas para vender, de casas para vender, casas para particulares y así, ¿no? Siempre con la idea de que lo que se haga, pues sea punto de referencia de algo de muy bonito diseño, de muy buen gusto, porque tú nunca sabes quién va a llegar a esa casa, ¿no? Y a lo mejor no hay cliente chico, ¿no? Y eso nos pasó muchísimas veces de que hacíamos una casa de 200 metros y con el pasar de los años, a lo mejor 2, 3, 4 años después nos pedía ese mismo cliente una casa de 800 o de 1,000. Entonces, siempre quedar también bien, ¿no? Porque es muy fácil caerte de donde estás, ¿no? Es muy difícil llegar, pero es muy fácil caer porque estamos trabajando en sociedades donde todos se conocen, ¿no? Donde las recomendaciones de boca a boca, en boca son importantísimas. Y entonces, si tú empiezas a quedar muy bien con todos, empiezan a decir, oye, este chavo está trabajando muy bien, está echándole muchas ganas, tiene muy buenas ideas. Y entonces entra esa como, vamos a decirlo, como esa cosquita de saber qué estás haciendo. Y entonces se te empiezan a abrir más posibilidades y más puertas de poder acceder a ese mundo en donde ya son más competitivos los proyectos que de arquitectos que podemos desarrollarlos, ¿no? Claro, ahí tocaste dos puntos. Uno que es una premisa que yo me rijo sobre eso y es que la arquitectura de calidad no está en función a tamaño ni presupuesto, ¿no? Como dices, si te tocó el baño, pues en el baño se tiene que notar tu talento, tu pasión y a veces habla de manera inductiva o deductiva, ¿no? Si en 200 metros pudo lograr esto, pues ¿qué logrará en 1,000, ¿no? O si en un baño lo hizo lucir así, pues ¿cómo va a ser mi casa? Entonces, como dices, también no hay cliente chico y tocaste un tema muy importante. Bueno, ya tuve una gran casa, ya tuve un gran cliente, ya tengo una publicación, ya llegaste, ¿no? Pero ¿cómo te mantienes? Porque creo que tú no solo te has mantenido, has crecido mucho, ¿no? Entonces, ¿qué recomendarías también para que una vez que llegas a ese primer proyecto o a ese punto de inflexión, puedas mantenerte o incluso seguir creciendo? Mira, el punto número uno es la calidad. Y la calidad es algo muy difícil de mantener porque a veces al principio somos muy meticulosos con los pequeños detalles, ¿no? Que esos pequeños detalles hacen la diferencia. Y como va pasando el tiempo, esos detalles se nos van olvidando, los dejamos como asentados. Entonces, el ser obsesivo y muy meticuloso con todas las cosas que se realizan, eso lleva una gran ventaja, ¿no? El tener un equipo, no solamente en la firma de arquitectura de compañeros, ¿no? Profesionales que también tienen esa misma forma de pensar, también ayuda muchísimo. Y por supuesto, mantener un equipo de contratistas y proveedores de esa calidad, que esa es la parte más complicada, ¿no? Porque a veces nos encontramos con que, bueno, nosotros somos muy obsesivos, nosotros somos muy perfeccionistas, pero tu mano de obra y la calidad de los materiales que metes, pues no da mucho que desear. Y a veces nosotros estamos como tratando siempre de tener la balanza como muy equilibrada, tanto para el cliente como para el contratista, y que al final el producto sea muy bueno en los estándares que nosotros estamos acostumbrados, pero que también exista una muy buena relación entre clientes y nosotros y entre contratistas y nosotros, ¿no? Entonces, esa es la parte más difícil de mantenerte, por supuesto, ¿no? El estar siempre tratando de innovar, porque hacemos algo y, por supuesto, pues muchas personas que se dedican a construir, no lo sé,
pues toman ciertos elementos de lo que hacemos y lo repiten. Entonces, a veces dicen, esa casa se parece a las que tú haces. Sí, sí se parece, claro, ¿no? Entonces, la diferencia está en cómo das tú ese siguiente paso a poner esa nueva diferenciación de tus nuevos proyectos, ¿no? No te quedas ahí donde ya todo el mundo empieza a hacer casas oscuras o con muchas piedras en las fachadas o en lo que ya, ok, vas evolucionando y eso te permite siempre estar adelante de todos los demás, ¿no? De todos los demás proyectos que se pueden presentarle a un solo cliente. Ujú. Qué bueno que tocas ese tema porque me surge la primera pregunta fuera de guión. Te voy a contextualizar un poquito. Hace poco vengo de dar una conferencia en Uruapan y hablo acerca de consejos para poder vivir de la arquitectura, que la mayoría de ellos no son consejos de arquitectura. Y uno muy importante, y les dije, ¿no? O sea, alguien sabe lo que es la falacia ad hominem, y es que no se debe de juzgar la idea o el argumento por quien lo dice. Y empecé con eso y les dije, ¿por qué les platico? Porque algo que yo les aconsejo es diferenciarse. Pero yo no estoy diferenciado, soy muy crítico conmigo y soy objetivo y les digo, si ven todos mis proyectos, si ves la línea de se nota que los hizo el mismo arquitecto. Pero también si los ves sin contexto, hay otros 20 arquitectos que pudieron haber hecho eso. No siento que yo, cuando yo veo algo de Cibrián, yo sigo, esta arquitectura es de Cibrián. Entonces me gustaría preguntarte, ¿cómo ha sido ese proceso para lograr esa diferenciación? ¿O qué es lo que hiciste? ¿Qué preguntas te tuviste que hacer? ¿Qué respuestas te diste a ti mismo? ¿Cómo fue el proceso para diferenciarte? Mira, yo siempre he dicho que no hay mejor proyecto el que se hace como si fuera para uno mismo, ¿no? Entonces, creo que parte de esa gran diferenciación fue el hecho de que todos los proyectos los tomamos como si fueran casas para nosotros, ¿no? Eh, y yo soy una persona que soy una persona muy inquieta, que siempre está tratando como de buscar siempre lo último, como innovar, como crear, como cambiar, ¿no? No siempre estar estático. Entonces, yo creo que ese punto de referencia se crea a partir de ciertos elementos que son repetitivos en nuestra arquitectura, pero que sin embargo van siendo modificados, ¿no? Van siendo o son posiblemente modificables para que no sea, es lo mismo de todos sus proyectos, ¿no? Tú puedes ver 10 casas de nosotros y todas van a ser completamente diferentes, aunque tengan el sello de la firma, pero eso hace, insisto, que los clientes, punto número uno, digan, sí, es muy bueno, pero ves sus casas todas son igualitas. O vas a un fraccionamiento y encuentras que todas las casas de este fraccionamiento se parecen todas porque todas están hechas por la misma pluma, ¿no? O los interiores, he tenido clientes que me dicen, sí, conozco a tal arquitecto, pero he ido a 2 o 3 casas de él y los interiores son exactamente los mismos, el mismo tipo de piso. Como que llegamos a una zona de confort donde dejamos de diseñar, ¿no? Donde dejamos de decir, pues ya sabemos que nuestro contratista hace muy bien la colocación de este piso, pónganle el mismo. Y yo digo, no, ahora a este contratista le vamos a exigir que haga cuadritos más chiquitos, o que haga rectángulos, o que haga círculos, pero siempre no dejando por sentado que lo que ya se hizo es lo mejor donde podemos llegar, ¿no? Siempre tratando de imponernos esa medida de autoexigencia a crecer, no solamente en la innovación de nuestra firma, sino también de lo que nos acompañan, de alguna manera, como contratistas y proveedores, para llegar también a ese objetivo. Porque son muy importantes. Yo te puedo decir, puta, diseñamos cosas padrísimas, sí, pero si no hay quien te las ejecute, es imposible llegar a una fórmula donde tú puedas ver la arquitectura pues realizada, ¿no? Se queda en un reto, se queda en un proyecto, ¿no? Qué importante, tocaste muchos temas que me identifico en tanto en lo estancado como en el proceso de eso de llegar a tu zona de confort, ¿no? De que, bueno, los muebles de lavamanos ya sabe que este funciona, que se ve bonito, vamos poniéndolo igual. O este piso ya sé que es económico, que está muy bonito, entonces vamos a ponerlo en... y algo identifiqué, ¿no? Que caí en ese proceso, algo que también me ha servido últimamente es de dejar de lado el tema de lo material, es decir, el acabado per se, sino la idea, trabajar la idea. Por ejemplo, en esta casa voy a trabajar un patio cenital con una iluminación indirecta. Y en la siguiente casa voy a trabajar la misma idea, pero tratarla de llevar a otro nivel, ¿no? Que vaya evolucionando, madurando. A ver, en el anterior proceso identifiqué esto y esto me gustó y esto no, y ahora voy a hacerlo diferente.
y ya vi que me gustó de los dos y vamos en el tercero a potencializarlo. Entonces también eso creo que... Sabes que eso es muy importante, pero también lo que nos ha ayudado a nosotros mucho a destacar este tipo de arquitectura que es un tanto distinta, vamos a decirlo así, son las sensaciones, ¿no? O sea, ¿qué sensación te da el entrar a un lobby doble altura y qué sensación quiero crear? Quiero tener la sensación de amplitud, de que todo se me venga encima, de que sea algo muy pesado, de que sea algo muy ligero. Quiero crear una sensación de transparencias, de reflejos, como que irnos más a los sentidos de que nuestro usuario, ¿qué es lo que va a sentir en su casa? ¿No? Pues la sensación de tranquilidad, de paz, de muchas cosas que de ahí es donde empezamos como a, de alguna manera, a cumplir esas sensaciones a través de la arquitectura y de los diferentes elementos con los que podemos jugar, ¿no? Ya sea el agua, ya sea lo verde, ya sea amplitud, etcétera, etcétera. Pero todo eso se va creando, como nosotros nos encanta el arte, bueno, hemos echado mucho la mano de todos estos proyectos que tratamos de combinar muy bien, no solamente la arquitectura, sino también el arte, ¿no? Hacer del arte parte de la misma arquitectura, ¿no? Y que llegas y que te reciba una escultura, una instalación, un buen cuadro, y no tiene que ser caro, ¿no? Al final puede ser un artista emergente, un artista que apenas comienza, pero sí darle ese toque de esa sensación a través, por ejemplo, de un cuadro que te evoque alegría, ¿no? Entonces vamos jugando con diferentes elementos, ¿no? De una piedra natural que te dé una sensación de calidez, etcétera. Eso es más o menos a lo que nosotros nos enfocamos. Claro, trabajar. Creo que eso es bien importante, ¿no? También de repente cuando uno se encuentra en bloqueos, separarnos de la forma, a lo mejor empezar desde algo más abstracto, ¿no? Quiero evocar limpieza, amplitud, tranquilidad y dejarte de fijar en las formas de quiero un patio, quiero una doble altura, quiero aquí una ventana. Creo que eso también está bastante interesante, ¿no? El proceso. Y me gustaría preguntarte aquí una pregunta, eh, ya no tanto de arquitectura, que también es parte del podcast, ¿no? De que todos queremos hacer arquitectura, pero hay muchas cosas que tenemos que hacer antes para poder estar sentados haciendo arquitectura, ¿no? Y eso es de lo que trata principalmente el podcast. Y es, ¿cuál es el motivo que tú tienes para abrir como estas tres divisiones en Puebla, en Guadalajara y en Monterrey, en San Pedro? ¿Cuál es la ventaja? ¿Cómo surge? ¿A través de qué necesidad? ¿O qué es lo que está? ¿A qué problema da respuesta, ¿no? El tener estas tres divisiones. Fíjate que, como comentábamos en esta charla, bueno, nosotros nos dimos cuenta de que empezábamos ya no solamente a tener trabajo en Puebla, que es donde tenemos nuestra oficina principal, sino que empezábamos a tener trabajo ya en ciudades más lejanas, ¿no? Controlábamos mucho las ciudades cercanas como Oaxaca, como Veracruz, como Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala. Pero ¿qué pasaba? Ya en ciudades más alejadas, como Guadalajara, como Hermosillo, como Cancún, ya era un poco más difícil poder darle la misma calidad, insisto, y el trato que puede tener un cliente aquí en Puebla o en alguna otra ciudad cercana. Entonces, de ahí surge la necesidad de poder tener centros de representación donde se lleva la administración, donde se lleva la supervisión de obra, donde se lleva las cobranzas, los pagos, la postventa, los interiores, todas estas áreas en las que estamos divididos para trabajar como relojitos, vamos a decirlo así, en diferentes ciudades, ¿no? Entonces decidimos, por la cantidad de trabajo que estábamos teniendo en Zapopan y en San Pedro Garza, bueno, ya establecernos de una manera, pues ya pensada, ya más formal, y de ahí empezar también a servir y a atender a clientes de esas mismas zonas, ¿no? Entonces estuvo muy interesante porque, bueno, empezamos con 2 y 4 y 6 y fuimos creciendo, ¿no? En cuanto a compañeros de trabajo en esas oficinas, pero surge de una necesidad, ¿no? De una necesidad donde los clientes nos decían, oye, pero yo quiero mi proyecto que lo construyas, no sé, en Zapopan, ¿no? Entonces decíamos, bueno, es que ya para este tamaño de proyecto sí necesitamos tener, pues, la misma calidad y la misma, el mismo funcionamiento de la firma como tal en diferentes ciudades, ¿no? Y es como vamos el paso a ir creciendo, ¿no? Y poder atender, insisto, de mejor manera a los clientes. Ujú. Excelente, pues mira, te quiero anticipar una felicitación, una admiración, porque te repito,
no a cualquier arquitecto le puedes preguntar eso, ¿no? Yo creo que es el sueño de todo mundo el tener esas oficinas, ya dejar de ser un despacho local, ¿no? Para empezar a ser nacional, posteriormente internacional. Estoy muy contento de tenerte y me gustaría, Gracias. me Gracias. gustaría también preguntarte, ¿y cómo le haces, ¿no? Para operar los tres, porque bueno, ya están, pero ¿qué implicaciones o qué retos tienes al tener estas tres oficinas? ¿Viajas constantemente? Platícanos un poquito de cómo es operar los tres despachos. Fíjate que el primer reto es encontrar compañeros de oficina que tengan esa pasión por la arquitectura, que sean responsables y que en cada una de las áreas tengan el talento que es necesario, ¿no? Por ejemplo, el que está en el área de diseño, pues tenga el buen gusto para poder acompañarme en todo este proceso del diseño, ¿no? La parte administrativa, bueno, pues que estén muy interesados y muy involucrados con los números, etcétera. Entonces, esa fue el primer reto, fue el material humano, ¿no? El poder encontrar un equipo donde yo diga, me siento respaldado, me siento apoyado, que yo sé que si me voy, una semana las personas que se quedan aquí dan el seguimiento a todo lo que tenemos que trabajar y continuar de los proyectos. El segundo, sí, por supuesto, el segundo punto es si ando para todos lados. Ha sido complicado, ¿no? Porque pues me divido un poquito entre todas las oficinas, entre todos los proyectos. A veces estamos haciendo proyecto en Hermosillo, entonces de Hermosillo vete a Cancún y de Cancún vete a otros lados, ¿no? Pero la verdad que cuando se disfruta mucho y cuando es tu pasión de vida, porque la verdad es mi pasión, pues como dicen, y aparte de todo me encanta y me pagan por hacerlo, ¿no? Entonces yo lo veo así. Y el tercer punto, creo que es también un punto muy, muy importante que yo a todos los chavos que nos están escuchando, que empiezan con sus despachos de arquitectura y todo esto, es echar mano de la tecnología, ¿no? Hoy tenemos pues muchísimas herramientas tecnológicas que en mi juventud y cuando yo era bastante joven, pues no las teníamos, ¿no? Era muy complicado tener una junta por Zoom, podernos ver, poder compartir documentos, poder trabajar en línea, ¿no? Entonces, eso hace la diferencia, ¿no? Tenemos hoy salas de videoconferencias en las tres oficinas donde podemos estar en tiempo real, tenemos una plataforma en línea donde los clientes pueden ver en tiempo real también pero sus proyectos, sus renders, los permisos de la obra y sobre todo los gastos que se generan el día uno, el día que les entreguemos las llaves. Y son gastos donde vienen los contratos de los contratistas, donde vienen todos los gastos semanales. Entonces, está mucho más fácil porque el cliente, aunque tengas una oficina a 1 kilómetro de donde tú estás viviendo, pues tú no quieres ir a visitar la oficina por el tráfico, te vas a ir de viaje a otro lugar o lo que sea, tú te puedes meter a esa plataforma y desde ahí puedes checar, cuánto he gastado en albañilería, cuánto que me queda por pagar, cuánto le he dado al plomero, o sea, todo esto en línea permite tener mucho mayor control, no solamente para nosotros, sino también para el conocimiento del cliente. Y eso nos ha ayudado muchísimo a poder llevar un control mucho mejor, no solamente del tema de la calidad del proyecto y de la calidad de la construcción, sino de la transparencia en los recursos, que eso es también importantísimo, ¿no? Órale, pues está muy interesante ese sistema y como dices, pues de las cosas buenas que nos trajo la pandemia, ¿no? El poder normalizar, poder trabajar a distancia por Zoom, tener esa certidumbre. Y también me iba a preguntarte dos cosas, a ver si las planteo bien. Primero es, en el organigrama general, al tener una operación tan compleja, porque claro, todos queremos estar rayando como arquitectos. Nomás no queremos hacer cobranzas, ni impuestos, ni recursos humanos. Entonces, dentro del organigrama, ¿qué has tenido que delegar y qué sigues haciendo? Y la segunda pregunta es, eh, creo que cuando uno va, la diferencia entre hablando de la marca, ¿no? Del despacho, cuando uno va, por ejemplo, a Creato, tal vez un mortal no sabe ni quién es Creato, ¿no? Creato es un despacho. Entonces, pues no importa quién te atiende, no importa quién diseña, no importa quién te hace los planos, es una empresa. Pero mi pregunta va dirigida cuando alguien va a Cibrián, pues espera que te atienda Cibrián, ¿no? ¿Eso ocurre o qué tanto es ahora de delegado?
o cómo te ha ido, si, cómo has lidiado con eso, si es que ya no lo haces del decir, oye, yo venía con Cibrián, como que no me va a atender Cibrián, ¿no? Entonces, ¿cómo sería como ahí esa experiencia que has tenido? Mira, tocas un punto muy importante y creo que para poder crecer necesitamos soltar. O sea, yo soy bastante control freak y me encanta pues tener el control y no solamente el control, el conocimiento de todo lo que sucede, ¿no? Entonces, Ah, echando mano de las herramientas que te comentaba y sobre todo el punto muy importante es que la esencia de un despacho, de una firma de arquitectura es el proyecto. Entonces, yo a la fecha me sigo involucrando al 100% en todos los proyectos que salen de la oficina, de la firma. Entonces, eso garantiza que de alguna manera la línea de diseño se va a conservar, ¿no? Que es por lo que estás contratando a la firma. Entonces, yo siempre trato, como te decía, aunque a veces me las veo bastante complicadas y tengo que tomar bastantes vuelos y corre y ve, siempre trato de estar, pues, con los clientes atendiéndolos como si estuviera yo viviendo en su ciudad, ¿no? Ese es para mí mi mayor reto, ¿no? El tener que dividirme. Y si el cliente me dice, "Oye, te veo mañana, por favor, porque tengo una duda", pues hoy mismo en la noche tomo el vuelo y estoy ahí con él, ¿no? Entonces, y obviamente eso, pues, va mucho de la mano de que, pues, tienes gente preparada, capacitada, que a veces toma decisiones, eh, o no a veces, siempre toma decisiones, pues, mejor que como si las tomara yo, ¿no? Entonces, yo puedo tener esa tranquilidad y esa confianza que el equipo que he formado durante estos 27 años que llevo construyendo, 28 años, pues ha sido un equipo del que yo puedo decirte que además de que estoy muy orgulloso, bueno, ya me conocen del pelo de la frente hasta lo que no te imaginas, ¿no? Porque saben mi estilo, saben mi forma de trabajar, saben mis gustos, saben qué no me gusta, qué sí me gusta, cómo tomo las decisiones. Entonces, muchas veces, como te decía, la tecnología ayuda muchísimo, ¿no? Sea alguna duda, algún tema que ellos no puedan resolver porque necesitan de mi consejo, pues por supuesto que yo me integro, ¿no? Chats, o sea, tenemos todo, ¿no? Si ha sido difícil, claro, yo estaba muy tranquilo y muy a gusto en Puebla, en mi escritorio, ¿no? Y desde ahí manejando lo que podíamos hacer cercanamente a la ciudad de Puebla, pero pues ha sido un reto y ha sido un reto muy interesante, ha sido un reto muy bonito, al cual pues yo he aceptado entrarle, ¿no? Y en mi exigencia de perfeccionismo, pues hacerlo de la mejor manera, ¿no? Pero lo que sí te puedo garantizar es que el cliente que está en Hermosillo, Monterrey o donde esté, siente que sí está siendo atendido, ¿no? Y que las necesidades que tiene son cubiertas, ¿no? Hay cosas que, por ejemplo, sí se tienen que delegar, ¿no? Porque usted mentiría que yo tengo que hacerlo todo, pero esa parte administrativa, esa parte de compras, esa parte de supervisión de obra, esa parte de postventa, pues ya también tengo compañeros que hacen las cosas mejores que yo y muchas veces los clientes lo entienden, ¿no? Dicen, bueno, pues tú no puedes estar revisando hasta cómo pusieron el clavo, ¿no? Si ya no puedes estar viendo cómo pusieron la cimbra del colado, pero sí las cosas que yo considero importantes las reviso, ¿no? Y prácticamente yo estoy muy al pendiente de todo y siempre estoy haciendo como recorridos y te estoy checándole el tema administrativo también y estoy haciendo de repente como una especie de auditoría en las compras y de repente me aparezco aquí y hago esto otro, como siempre tratando de que la calidad y lo que le ofrecemos a los clientes sea lo mismo. Claro, estar presente y porque es difícil, ¿no? Construir una marca que lleva tu nombre, que habla por ti, pero evidentemente hay cosas en el proceso que no puedes involucrarte o dependan de ti, pero que aún así tienen que estar, ¿no? Tiene que estar la calidad Y y... ¿sabes qué pasa? Que nos ayuda mucho hoy los manuales de operación, ¿no? Manuales de operación donde tienen muy claro, tenemos todos muy claro nuestro inicio de actividad a nuestro final, ¿no? Y en ese recorrido del organigrama y de trabajar como relojes, bueno, ¿hasta dónde entro yo y hasta dónde termino y cuáles son mis obligaciones y qué es lo que tengo que dar? Entonces, ese manual de operaciones pues, deja muy claro a todos los integrantes del equipo de todas las áreas, pues cuáles son los procesos. Mm, súper importante. A ese punto quería llegar, ¿no? Porque eso ya no es la arquitectura en esencia, ¿no? Cuando uno dice, vamos a hablar de arquitectura, nadie espera que vamos a terminar hablando de manuales, pero al final del día son esas las cosas que te permiten tener toda esta gran operación, todo este volumen de proyectos, toda esa calidad, ¿no? Claro, y si tú lo ves, lo puedes aplicar desde 3 personas que están en una firma que empieza y que está arrancando de arquitectos jóvenes, porque a veces dices, bueno,
yo no tengo claro cuál es mi función, ¿no? Entonces, ese manual de operación te sirve para todos, ¿no? Y desde grandes empresas como grandes marcas importantes, ¿no? Como Vuitton, como Gucci, dices, ¿cómo lo hacen para que tener representación en todo el mundo sin que se salga de los estándares de calidad, ¿no? Desde que llegas, el aroma del lugar, la manera en la que se te acerca el uniforme, todo eso, pues sí se estandariza y se garantiza que la calidad sea más o menos parecida, ¿no? Excelente. Pues mira, te anticipé que iba a haber muchas preguntas en el camino que iban a surgir. Ahorita me surge, te voy a aventar las dos, no tienen que ver para que no se me olvide. Una es, ¿cómo te has tenido que preparar en el proceso fuera del tema arquitectura, el tema luz, materialidad, para poder construir toda esta empresa, toda esta organización? Y segundo, ¿cómo nivelas también con la parte de tu vida personal? Está mucho en el mundo empresarial que no debemos de creer que la empresa es la persona, es decir, nos pasa mucho que el despacho va mal, yo estoy mal, el despacho va bien, yo estoy bien. ¿Cómo separas también esa parte, no? Porque me imagino el tiempo es algo escaso y andas viajando y pendientes. ¿Cómo va también esa parte? Y pues esas son las dos preguntas. Pues mira, son unas preguntas muy importantes que a mí siempre me gusta platicar de este tema. Fíjate que llegó un punto donde yo necesitaba pues recurrir a un tema más espiritual, ¿no? A un tema más de sentirme pleno, no solamente por lo que realizaba en cuanto a mi profesión, sino en toda mi vida en general, ¿no? Entonces me metí a estudiar la maestría en psicoterapeuta Gestalt. Entonces, Órale. pues fue muy padre porque pues no solamente me ayudó a cerrar mis heridas, ¿no? Personales y mis sombras, ¿no? A verlas, a pasarlas, a entenderlas, sino que también ahora me ayuda mucho a conocer pues mejor a mis compañeros de trabajo, a mis clientes y de qué manera puedo acercarme más, ¿no? Y sentirme como más cercano a ellos. Siempre platico que pues yo me fui creando esta imagen pues de este hombre fuerte, poderoso, que todo lo puede y que aunque tenga que pasar por su salud y todo, ¿no? Entonces, también el empezarme a ver, ¿no? Mis necesidades que iban más allá pues del éxito profesional y de lo que se crea a través de este personaje, pues me lleva, ¿no? A tener un saco en la oficina que cuando me lo pongo, pues bueno, soy el arquitecto, y cuando me salgo de mi oficina, me quito ese saco y lo dejo en mi oficina, pues ya es Fernando Cibrián, ¿no? El ser humano que tiene, como todos, pues necesidades afectivas, carencias, muchas cosas que seguir trabajando, ¿no? De, de manera psicológica, de manera espiritual. Entonces, mi vida la he complementado muchísimo en ese descubrir de esa espiritualidad de Gestalt, que me ha ayudado muchísimo a ver otras puertas, otros caminos, y no solamente a tener que llenarme de éxitos y colgarme este tipo de cosas materiales, ¿no? También esos vacíos que a veces tenemos, llenarlos de esa parte que es muy importante y que a mí en lo particular me ha ayudado y ha hecho un cambio importantísimo en mi vida. Interesante esto que me comentas, porque como dices, no, yo también he tratado de nutrirme mucho de otras áreas, no solo la arquitectura y también no solo el negocio, no solo las finanzas, también la parte espiritual es súper importante. Y me sorprende porque claro que también, como dices, haces un personaje del el hombre exitoso, el hombre que todo lo puede, en los negocios, en la arquitectura. Entonces, cuando uno escucha también esta parte humana, me sorprende, pero a la vez no, porque creo que cuando está de la mano, eh, entiendes por qué sucede lo demás, ¿no? Que no es casualidad. Creo que el éxito, como bien dices, no solo va de la parte laboral, no solo la parte exitosa, y la parte espiritual se me hace súper importante. Yo personalmente creo que es un camino, nunca llegas. Creo que lo inicié justo el año pasado, a mis 28 años. Yo dije, esto es evidente que yo tuve mi despertar espiritual este año. O sea, sucedieron muchas cosas, cambió totalmente mi manera de ver la vida, las situaciones. Y nada, no, se me hace muy curioso y muy interesante que también esté esa Y parte. es que fíjate que yo siento
que el fortalecer la espiritualidad y por supuesto el tema psicológico, ¿no? Todas esas sombras que negamos, pero que vemos y no queremos ver y de repente se nos escapa y es cuando nos entra en conflicto, ¿no? El reconocernos, pues te ayuda también a poder tomar decisiones como empresario un poco más centradas, ¿no? A veces el carácter tenemos que domarlo, a veces yo tenía un carácter bastante fuerte, bastante violento, bastante explosivo, entonces gracias a todo esto que yo he conocido a través de estas cosas que te platico, bueno, he tenido un carácter pues muchísimo más centrado, ¿no? También me ha ayudado a ponerme en los pies y en los zapatos de los demás y también a ponerme los míos en los de mis clientes. Entonces, ayuda muchísimo, ¿no? Es algo que yo les recomendaría a todos, que ahora sí que deberíamos de llevarlo como materia de secundaria y de prepa para ser mejores seres humanos, ¿no? Creo que ser mejor ser humano en cualquier área, pues te hace mejor profesionista, ¿no? Un profesionista más humano, preocupado por tus empleados, preocupado por tus trabajadores, por el tema de la justicia, de la igualdad, de muchas cosas que a veces cuando estamos solamente metidos en el éxito y en el dinero y en todo ese tema que te lleva, ¿no? El solo ver la parte material, pues vas dejando a un lado, ¿no? Pero que sí es muy importante tenerla del otro lado de la bolsa del lado izquierdo, como dicen. Claro, me recuerdo una frase que dijo Pozas en la temporada pasada, dijo, para ser un buen arquitecto primero hay que ser un buen ser humano y Correcto. va de la mano, ¿no? Digo, yo tengo muchos mentores, por así decirlo, personas que sigo, personas que admiro. Se me hace curioso porque al final del día, cuando ves sus testimonios, sus historias, sus entrevistas, muchos concluyen en esa parte, ¿no? Llega un punto en el que sí tengo éxito, sí tengo reconocimiento, tengo posicionamiento, mi palabra, mi nombre significa algo, tengo dinero, pero cuando no está la parte espiritual no está completo, ¿no? Entonces, me da gusto escuchar esa parte también y me gustaría preguntarte si recuerdas tu punto de inflexión, es decir, si es que hubo, ¿no? Hay veces que no es un punto de inflexión, hay veces que es algo gradual, pero si recuerdas si hubo algún punto de inflexión en que dijiste, de aquí voy a lograrlo, ya llegué, esto me va a cambiar la vida. Si así es, si nos puedes platicar un poquito de eso. Yo creo que es muy difícil darte cuenta, ¿no? Yo creo que cuando vas caminando en ese proceso de querer mejorar, de querer destacar, de querer salir adelante, pues ese tipo de puntos donde te va cambiando, ¿no? Lo que haces, pues lo haces y dices, bueno, ya pasó, pero ni siquiera me di cuenta en qué momento, ¿no? Yo te puedo decir que a lo mejor puntos importantes fue cuando yo dejé de hacer cuadros y pinturas para vender y me puse a vender mármol y después, sin darme cuenta, ya estaba involucrado en hacer casas para vender y de repente, sin darme cuenta, ya estaba involucrado en hacer casas para clientes y ahora, sin darme cuenta, estoy involucrado para hacer casas high-end. Entonces, pues no es algo que tú puedas como percibir, ¿no? En ciertas etapas de la vida muy exactas, pero sí creo que hay momentos en los que si se te abre esa puerta de esa posibilidad y de esa oportunidad y no la tomas, creo que ahí es donde a veces tomas un camino equivocado y a lo mejor no llegas a donde tú esperabas llegar, ¿no? Entonces, aquí lo importante es, pues, ir con los ojos bien abiertos, cualquiera que sea tu camino y en el punto donde te encuentres, y que si se te van abriendo esas puertas, pues sin miedo, abras a investigar un poquito más qué hay ahí, ¿no? Porque eso es, a veces ya estamos tan acostumbrados por recorrer el mismo surco, como le decimos, y que recorrer otros surcos nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Entonces, seguimos en la necedad de seguir ahí porque eso es lo que ya conocemos y creemos que ahí nos sigue yendo bien. Entonces, si yo a lo mejor no me hubiera arriesgado de vender mármol a empezar a hacer casas para vender, bueno, pues no estaría aquí, ¿no? Claro. Pero tuve esa, vamos a decir, esa valentía de abrir esa puerta y decir, me arriesgo y pues espero que sea bien y sé que va a ir bien porque yo voy a poner el 200% de mi capacidad y de mi creatividad para lograrlo, ¿no? Excelente. Algo que me gustaría también preguntarte, es una pregunta que le estoy haciendo a todos los invitados porque me parece muy interesante, y es que creo, hay una TED Talk, ¿no? Que habla de la entropía,
de que conforme vas creciendo en la vida vas soportando más caos, es decir, tus problemas van siendo mayores, pero también tu capacidad para aguantarlos o resolverlos. Cuando uno va iniciando, su principal problema es cómo consigo clientes, cuánto cobro, cómo llego a más alcance. Me gustaría saber ahorita, en la posición en la que estás, ¿cuál es tu mayor problema en este momento? O sea, ¿a qué problema se enfrenta un arquitecto que tiene 3 despachos en 3 ciudades con esa calidad de proyectos? Mira, yo creo que, como bien lo dices, vamos madurando no solamente como arquitectos, ¿no? Y se ve esa maduración en nuestros proyectos, sino que también vamos madurando como seres humanos y vamos convirtiéndonos en personas que tomamos mejores decisiones, ¿no? Con mentes más frías, con mayor conocimiento, con mayores capacidades, y eso nos permite, por supuesto, ir creciendo y poder ir aguantando más, ¿no? Pero hoy en día te puedo decir que nuestro mayor reto, por supuesto, es el mantenernos, ¿no? El mantener el estándar de calidad al que nosotros hemos llegado y al que yo espero seguir creciendo y poder lograr mejores proyectos y que los clientes al final queden más contentos, porque pues ese es nuestro objetivo, ¿no? Nuestro objetivo no es estar publicados en muchos libros ni recibir muchos premios, ¿no? Nuestro objetivo es que los clientes digan, trabaja con ellos porque es una experiencia maravillosa desde que entras a su oficina hasta que te entregan las llaves, ¿no? Entonces, ese sería mi mayor reto o nuestro mayor reto como despacho de arquitectura, como firma de arquitectos, el mantener ese estándar de calidad y, por supuesto, el mejorar, el aprender de nuestros errores, porque no te voy a decir como todos, ¿no? Siempre las personas que vemos de los errores aprendizaje, pues podemos crecer. Y las personas que tenemos esa humildad de reconocer, pues esto pudo haber sido o realizado mejor, o esto se pudo haber manejado de una mejor manera. Todos esos detalles y esos errores que a veces inconsciente o conscientemente eh, detectamos en los procesos, bueno, pues tratar de alguna manera de corregirlos, ¿no? Pero todo esto va muy de la mano, pues, del equipo, ¿no? Ese es otro reto muy importante, mantener un equipo de colaboradores del nivel del que los clientes están esperando, ¿no? Como bien decías, en Zapopan y en San Pedro Garza, bueno, pues los clientes están esperando que las personas que los van a atender, por supuesto que están al nivel de lo que están aquí en Puebla, ¿no? Y en otras ciudades. Entonces, Exacto. ese también es otro reto muy importante, el que les hagamos ver a las nuevas generaciones el nivel de exigencia de nuestros clientes, ¿no? Porque pues todos nuestros colaboradores son muy jóvenes, ¿no? Y a veces, como bien lo acabas de decir, con los años adquirimos madurez y experiencia y todo, pero siempre tratamos, aunque sean jóvenes, todo ese proceso de madurez y de experiencia y de conocimiento lo tengan. Ujú. Claro, no, pues grandes retos. Por ahí dicen que lo que más puede matar una empresa son 2 cosas: no crecer o crecer demasiado rápido, ¿no? El tema de guardar la calidad, la operación, siempre va a ser un gran tema. Y también algo que me gustaría preguntarte es algo que nunca te hayan preguntado y quisieras comentar. Creo que ya salió un ejemplo, ¿no? De, oye, uno no esperará que Cibrián está tan involucrado en el tema espiritual. Y esa pregunta me gusta mucho porque sale a reducir una parte que no conocemos a veces del personaje, como bien decías, ¿no? Entonces, algo que nunca te han preguntado y te gustaría hablar, algún pensamiento, una frase, una crítica, etcétera. Bueno, yo creo que algo que nunca me han preguntado es temas de mi vida personal, ¿no? A lo mejor, pues ven a Fernando Cibrián y así ven arquitectos, pero pues a lo mejor no saben mucho de mi vida personal, pero bueno, yo tengo 15 años con mi pareja, que recientemente nos casamos, y, Ujú. y él también es una persona muy talentosa, eh, con mucho que aportarme. Entonces, es algo que, pues que a veces no te lo preguntan porque, bueno, no pasan esa línea profesional de decir, bueno, a mí no me importa tu vida Ujú. privada, lo que a mí me importa son tus proyectos, pero bueno, preguntándome eso, pues ya tengo una relación muy estable, tengo 4 perros, he vivido una vida pues muy estable en cuanto al tema sentimental y todo esto, entonces eso me ha ayudado mucho también a crecer de manera profesional, ¿no? Ese soporte que todos necesitamos, esa estabilidad que todos necesitamos también para poder seguir siendo creativos, ¿no? Porque a Ujú. veces esa parte de inspiración y de creatividad se nos da cuando pues
nuestras conexiones y nuestras relaciones en general, pues son sanas, ¿no? Y creo que hoy me encuentro en un punto de relaciones muy sanas con mi familia, con mis amigos. He creado una sociedad alrededor mío que pues me quiere, que me admira, que yo también los quiero y los admiro, y entonces es un cariño honesto, es un cariño como mutuo, y eso me ha brindado muchísimo más, pues, inspiración en seguir creando, ¿no? Y en seguir creando, pues, cosas diferentes. Claro, el tema de la pareja para mí se me hace súper importante y es un común denominador que yo siempre me empapo de contenido, testimonios, conferencias, siempre que toman el tema de la parte personal, hablan de la pareja, de que es la persona que te puede potencializar a llegar lo más lejos o es la persona que te puede destruir. Entonces es una decisión muy importante y también algo que se me hace bien interesante, que coincido, siempre que hablamos de éxito, lo primero que se nos viene a la mente es dinero, trabajo, reconocimiento, fama. Sin embargo, infravaloramos, incluso hay libros que dicen gran parte de nuestra felicidad depende de la calidad de nuestras relaciones. Como bien comentas, la calidad que tienes con tu pareja, con tus amigos, con tu familia, va a determinar gran parte de cómo te relacionas con el resto del mundo, de las situaciones de tu día a día. Entonces, qué interesante y qué bueno, me da mucho gusto que sí se puede, porque ya es que la arquitectura, no, pues yo soy un gran arquitecto, pero mi vida personal es un caos, ¿no? Entonces, creo que va de la mano el tema espiritual, por eso me gustó mucho Y no es escucharlo, ¿no? fácil, ha sido un proceso, ¿no? Te mentiría que siempre he sido así, que siempre he estado ahora sí que en esta situación zen, ¿no? Ujú. Pero mucho de todo esto que he aprendido con humildad, ¿no? A reconocer y a valorar y a ver en los demás, y etcétera, bueno, me ha llevado a esta paz, porque creo que como bien lo dices, no solamente el éxito, porque todos creemos, cuando yo tenga un Ferrari o cuando tenga una mansión en Estados Unidos o cuando tenga una casa en la playa, voy a ser feliz, ¿no? Y creo que esos objetivos tan a largo plazo a veces nos frustramos porque no se cumplen y pasan los años y nos vemos más viejos y decimos, si no soy feliz porque no tengo esto. Cuando el proceso de llegar ahí es lo que se tiene que disfrutar, ¿no? Total. El proceso de decir, bueno, llegué aquí, pero mientras, pues mis relaciones y mi vida realmente es una vida muy estable, muy en paz, muy tranquila. No tengo esos picos ni de euforia ni de depresión, ¿no? Llevo una vida muy en paz, muy tranquila, y que eso me permite, por supuesto, tener un mayor rendimiento en mi vida profesional, ¿no? Porque eso es importantísimo. El rendimiento en la vida profesional viene de la mano de cómo nos sentimos. Qué increíble plática, Gracias. porque coincido mucho, me sorprende, ahorita dijiste los picos, yo hablo mucho con mi esposa, le dije, yo tengo una teoría porque la verdad eso yo no lo vi, pero hablo con ella justo de eso, ¿no? De cómo la sociedad vive en esos picos de dopamina que te ciegan porque a lo mejor no me gusta mi vida, no disfruto de lunes a viernes, entonces necesito ir al fin a un concierto y vuelvo a caer en esa depresión, entonces ahora necesito irme de vacaciones y es otro pico de dopamina y digo, viven de pico a bajo y alto y nunca hay esa estabilidad. Yo personalmente creo que la paz o la alegría la encuentras en esa estabilidad. Como yo soy feliz un lunes tomándome un café aquí diseñando y no me tengo que ir a Dubái para ser feliz, no tengo que andar en un Ferrari, soy feliz porque puedo andar en un carro y entonces esa parte también coincido totalmente. Y algo que me gustaría preguntarte es un consejo que le puedas dar a los jóvenes arquitectos para aspirar a tener una trayectoria como la tuya. Mira, fíjate que es algo muy interesante que por lo general siempre me preguntan cuando me hacen favor de invitarme a dar charlas ahí con los chavos en las universidades, y que yo feliz les puedo platicar mi historia de vida, ¿no? Cómo a través del sacrificio, del esfuerzo, de la autoexigencia y de todo, bueno, me llevó a donde estoy. Pero yo creo que algo de lo que yo les podría decir hoy con este conocimiento que a mis 47 años ya tengo, es conocerse, ¿no? Creo que, como bien decías hace rato, todos los chicos quieren ser diseñadores, ¿no? Todos creen que pueden entrar a una oficina y desarrollarse como creativos,
cuando a veces no tienen la capacidad, a veces no tienen el talento de hacerlo, ¿no? Entonces, yo creo que pueden ser exitosos en alguna de las áreas, que son bastantes, de la arquitectura. Entonces, es conocerse para saber cuáles son tus talentos y esos talentos explotarlos, porque cuando los explotas, bueno, ya puedes ponerte al tú por tú con alguien que pues tiene la misma capacidad de talento que tú, ¿no? Pero cuando es forzado la línea y el sesgo a donde tú quieres llegar sin tener esa parte del talento nato, ¿no? De la parte con la que ya uno nace o con el gusto que uno tiene, entonces, pues estás en desventaja de los que sí lo tienen. Entonces, mi consejo es conózcanse y conozcan las diferentes áreas de la arquitectura, ¿no? Hay muchísimas ramas, muchísimas áreas, muchísimas momentos de oportunidad donde se puede trabajar de arquitecto sin ser diseñador, ¿no? Como les decía, ¿no? En mi oficina es muy claro y es muy notorio porque ponemos un anuncio de solicitud de empleo y para alguien del área de diseño llegan 200, 300 solicitudes. Ponemos a alguien para supervisión de obra, llegan 100, pero ponemos a alguien para el área administrativa o de postventa o algo así y llegan 5, ¿no? O en compras. Entonces, pues si eres una persona que tienes un carácter extrovertido y que te gusta regatear y que te gusta la compra y todo esto, bueno, pues explota eso, porque te puedo asegurar que el día de mañana los trabajos se le van a abrir las puertas en todos lados para ofrecerle eso que él tiene como virtud, ¿no? Pero si hay alguien que tiene ese carácter, pero no tiene ese gusto desarrollado por lo estético, por las tendencias actuales de la arquitectura y todo este tipo de temas, pues no va a competir contra alguien que ya lo tiene. Entonces, ese es mi consejo. Claro, o sea, conocerse y ubicarse y a partir de ahí trabajar, ¿no? Claro. Excelente. Ahora, si tienes todas las bendiciones y las virtudes, bueno, pues todas explotarlas, ¿no? Sí, Pero pues es muy difícil tenerlas todas, ¿no? Sobre todo a una corta edad. sí, no, y sobre todo en la arquitectura, como dices, que hay mucho donde hacer construcción, como dices, administración, gestión, licitación, diseño, etcétera, ¿no? Entonces, Y, y, interiorismo. y el carácter, porque también a veces puedes tener un muy buen, vamos a decir, una muy buena línea, un muy buen trazo para todo lo que es el diseño, pero si no tienes ese carácter que lo necesitas para poderte imponer y poder presentar tu proyecto ante un cliente y esa seguridad con la que tienes que hablar para presentarlo, no te sirve de nada, ¿no? Ujú, claro, son otras habilidades totalmente diferentes, más de personalidad, más de venta, de relaciones humanas. A veces, pues el ejemplo más claro, yo siempre lo digo, no, oye, los mejores arquitectos no son los que hacen la ciudad, claramente voltea a ver cómo está la ciudad, son los que mejor venden, Claro, tristemente, pero así es. Entonces, en vez de quejarnos, hay que voltear a ver en qué nos tenemos que nutrir también. claro, por supuesto. Excelente, pues mira, antes de pasar a las preguntas rápidas que hacemos a los invitados, me gustaría otra vez agradecerte de verdad. Es un placer que estés aquí. Creo que ha sido una charla no solo amena, sino que hemos tenido un gran contenido, un gran aprendizaje. Te digo, es un honor que estés aquí con todo Muchísimas gracias. el trabajo que tienes, ¿no? El que nos hayas dado esta parte de tu tiempo, de verdad, lo agradezco mucho. No, hombre, al contrario, muchas gracias a ti por la invitación. Sabes que para mí esto también es un aprendizaje, ¿no? Y yo me llevo siempre lo más bonito y lo más padre de todos con los que puedo platicar. Entonces, también gracias a ti por esas preguntas tan interesantes que hemos tenido la oportunidad de hacernos, ¿no? Un placer. Pues vamos a las preguntas rápidas. Una de ellas es, ¿qué tipo de música usas para trabajar? Mira, yo siempre uso mucha música tipo zen. No me gusta, como que me gusta escuchar, pero tenerla como muy de fondo, ¿no? Tipo sonidos de la naturaleza o cuencos tibetanos o música de ese estilo, como que me está relajando todo el tiempo, como que está abriendo esa parte creativa en la que me puedo concentrar. Pero pues también a veces escucho música que canto, ¿no? Y a veces Mm. escucho a, no sé, a Elton John o cosas así, pero casi siempre cuando estoy haciendo algún proyecto o algo más creativo, utilizo este tipo de música que me lleva a abrir un poquito más ese tema de la creatividad. Claro, que fluya. Yo también últimamente lo utilizo mucho, creo que es algo
que sí me ha dañado, voy a reconocer las redes sociales, mi atención se esfumó, yo ya no me puedo, batallo mucho, ¿no? Para concentrarme estancias prolongadas, me ha ayudado mucho ese tipo de música y pongo ahí música 440 Hz a 900, la vibración de Dios, y funciona, ¿no? Entonces, y recomendado. Hablando de recomendación, ¿algún libro, película que nos pueda recomendar? Pues mira, libros, he encontrado muchísimas respuestas en todos estos libros de Gestalt, ¿no? Hay un libro muy interesante de los eneatipos, que es un libro que a mí me encanta siempre recomendar porque pues, nos permite mucho conocernos, ¿no? A través de números y a través de todo ese tipo de cosas. Películas, bueno, a mí me gustó mucho una película que se llama La Cabaña, de Cabin en inglés. Una película con muy bonito mensaje, ¿no? Como para entender un poco del por qué estamos aquí y qué es lo que hacemos, ¿no? ¿Tienes algún arquitecto o arquitecta favorita o firma? Mira, la verdad que me encantan muchos. Me encantaría nombrarte todos, pero no acabaríamos el día de hoy nuestra charla. Entonces, te puedo decir que, bueno, me encanta el talento del despacho de Saota de Sudáfrica, por ejemplo. De Estudia 54, también me gusta muchísimo. Todo lo que hacía Zaha Hadid me encanta, ¿no? No solo por los proyectos que tenía tan importantes, sino por la dificultad de la ejecución, ¿no? Yo que veo estas líneas tan curvas y cosas tan orgánicas, digo, bueno, el equipo de mano de obra que debe tener debe ser súper capaz de ejecutar ese tipo de proyectos, ¿no? Porque eso es donde te das cuenta de lo eficaz y de lo perfeccionista que puedes llegar a ser cuando pues es idéntico a un render, ¿no? Y sobre todo algo tan complejo, ¿no? Como estas formas orgánicas. Sí, ¿no? En todos los sentidos, desde la concepción de la idea, el trazo, el dibujo, el modelo, el render, el presupuesto, la licitación, la ejecución, la Y venta. sobre todo que tan orgánico, imagínate, enseñas desde el WC, la pasta, no sé, el lavamanos, los muebles, la decoración, todo tiene que ir como de la mano de algo tan conceptual, tan futurista, ¿no? Claro, muy bien. Y la última, si no fueras arquitecto, ¿qué serías? Pues mira, la verdad es que yo no sé qué sería, pero te puedo decir que a lo mejor artista plástico, ¿no? Es este tema de la creatividad a mí me encanta y creo que si no hubiera estudiado arquitectura, bueno, me hubiera inclinado por artes plásticas, aunque siento que para sobresalir en las artes plásticas me hubiera faltado mucho, ¿no? Es una carrera difícil que, como te decía hace rato, ya se nace, ¿no? Y ahí sí no es de aprender porque es de traer algo que tú quieres expresar y esa expresión de algo tan importante como es un sentimiento o una carencia o lo que sea plasmada en algo físico, pues es dificilísimo. Entonces, yo admiro mucho a los artistas plásticos, ¿no? Y bueno, me encantan. Sí, me encanta seguir sus carreras y todo. Y bueno, me hubiera encantado ser artista plástico. No sé si hubiera sido, pero me hubiera encantado, ¿no? Ok, creo que de alguna manera sí hay cierta influencia, ¿no? En tus obras, como dices, siempre hay la incorporación de estos elementos artísticos, escultura, pintura, que también le da un carácter singular a tu trabajo, ¿no? Creo que se nota. Y pues con esto estamos terminando la serie de preguntas. De igual manera te vuelvo a agradecer. Es un placer que hayas estado acá con nosotros en el podcast y pues que eres bienvenido también. Muchísimas gracias. El placer fue mío y espero que no sea el último. Excelente. Igual si te quiere seguir alguien en redes sociales, no sé si nos puedas compartir cómo encontrarte. Nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook como Cibrian Arquitectos y en nuestra página de arquitectura que es cibrianarquitectos.com. Excelente. Igual yo también los invito a seguirnos. Estamos en Facebook, Instagram y TikTok como Daniel Jacobo-arquitecto y nos vemos en el siguiente episodio. Daniel, un placer. Gusto saludarte. Gracias a todos. Excelente. Y ahí cortamos y pues por quinta vez, muchas gracias por darte el tiempo. Al contrario, Es un honor. muchísimas gracias a ti por tu tiempo, también por interesarse en nuestro trabajo y bueno, estoy a tus órdenes para lo que necesites. Ya sabes que cuentas conmigo. De igual manera, pues un placer conocerte, tener la plática y ahí estamos. No te robo más tu tiempo valioso. Gracias, cuídate. Ahí nos vemos.
Si este episodio te llamó es porque sabes que puedes hacer más en la arquitectura, pero a veces no nos enseñan cómo convertir talento en libertad. Por eso escribí Diseña tu Libertad, una guía para pasar de estar atorado a construir tu camino propio, con estructura, mentalidad y estrategias que sí funcionan. El QR ya está aquí. Si estás listo, no postergues tu libertad.